Atrapados en el ascensor. Trabajar en aquella agencia publicitaria no era tarea sencilla. Competitiva, veloz, despiadada, repleta de egos que chocaban como truenos en una tormenta constante de creatividad y ambición. En ese ecosistema tan feroz, destacábamos dos figuras que no podían evitar ser el centro de atención: Matías y yo. Dos polos opuestos en apariencia, pero idénticos en intensidad. Él, meticuloso, perfeccionista, directo hasta rozar la rudeza. Yo, espontáneo, caótico, con una habilidad innata para improvisar soluciones en el último segundo. Nuestra rivalidad era conocida por todos. Nos evitábamos en los pasillos, discutíamos en las reuniones, nos interrumpíamos en las presentaciones. Algunos lo encontraban entretenido, otros lo veían como una lucha constante por el control. Pero nadie sabía la verdad. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La verdad era que cada vez que Matías hablaba, mi piel se erizaba. No de rabia, como creían los demás, sino de algo más oscuro, más íntimo, más difícil de admitir. Y cuando él me miraba con esos ojos fríos, analizándome como si intentara descifrarme, yo sentía que un abismo se abría dentro de mí, uno que me arrastraba sin remedio. No podía odiarlo. Fingía hacerlo, como un mecanismo de defensa, como una muralla para protegerme de lo que realmente pasaba cada vez que lo tenía cerca. Él tampoco era ajeno a esta tensión. Lo notaba, lo intuía, lo veía en la manera en que sus manos se apretaban cuando discutíamos, en ese temblor apenas perceptible en su voz cuando tenía que contradecirme delante de otros. Nunca lo dijo, claro, porque éramos enemigos declarados, figuras opuestas en un mismo tablero, piezas diseñadas para enfrentarse y no para rozarse. Pero en los silencios prolongados, que a veces se colaban entre nuestras batallas verbales, había algo que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Esa tensión no tenía nombre, no tenía explicación lógica, solo existía, palpitante, ardiente, como un secreto que ambos protegíamos con más ahínco que nuestras propias carreras. La compartimos en cada mirada esquiva, en cada roce accidental, en cada noche en que, sin poder dormir, recordaba el último enfrentamiento y me preguntaba cómo sería dejar de discutir para simplemente tocarlo. Y aunque me juraba que no iba a pasar, que era absurdo, que era mi mente jugándome malas pasadas, había algo dentro de mí que sabía que tarde o temprano algo iba a romperse. Y se rompió, pero aún no. Aún no era el momento. Primero tuvo que llegar ese día común y corriente. Un lunes como cualquier otro, con cafés fríos, clientes impacientes y entregas urgentes. Estábamos en plena etapa final de una campaña millonaria. La presión era brutal. Yo había propuesto un enfoque emocional, visual, con narrativa cinematográfica. Matías defendía una estrategia basada en datos, enfocada en rendimiento y resultados tangibles. El choque fue inevitable. Discutimos frente al jefe, frente al equipo, frente a todos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ese proyecto sería la oportunidad definitiva para que uno de los dos cayera o ascendiera. Terminamos el día exhaustos, pero ninguno quería ceder. Ambos sabíamos que quedarnos a pulir la propuesta hasta tarde era necesario. No solo por el trabajo, sino porque perder significaba admitir debilidad, y eso no era opción para ninguno de los dos. Así que, sin necesidad de hablarlo, nos quedamos en la oficina cuando ya todos se habían ido. La noche se tragaba la ciudad a través de los ventanales. Las luces se apagaban una a una y solo quedaba el zumbido eléctrico del lugar funcionando en piloto automático. Trabajamos sin hablar demasiado. La tensión era distinta, más densa, más volátil. Matías repasaba gráficos mientras yo organizaba ideas en una pizarra. Nos ignorábamos con torpeza, fingiendo que cada paso que dábamos cerca del otro no nos sacudía por dentro. A eso de las 10:30 de la noche, decidimos que era suficiente por un día. Las ideas estaban asentadas,
La propuesta tenía forma y por una vez parecía que ambos podíamos estar de acuerdo en algo. Reunimos nuestras cosas y nos dirigimos al ascensor. Nunca pensamos que ese descenso cambiaría todo. Al entrar, ninguno dijo nada. Solo presionamos el botón del lobby y esperamos en silencio. Las puertas se cerraron con su zumbido metálico habitual y el ascensor comenzó su lenta bajada. Pero no llegó muy lejos. A los pocos segundos, un crujido extraño precedió al apagón. Todo se oscureció de golpe. El ascensor se detuvo bruscamente y un segundo después se activó la tenue luz de emergencia. Estábamos atrapados. Durante los primeros minutos reinó el caos. Matías presionaba el botón de ayuda sin éxito. Yo revisaba mi móvil buscando señal. Ambos hablábamos al mismo tiempo con ansiedad, interrumpiéndonos, culpándonos. Esto es tu culpa por querer quedarte hasta tan tarde. ¿Mi culpa? Fuiste tú quien insistió en rehacer todo desde cero. Si lo hubiera hecho solo ya estaría en casa. Pues hazlo solo la próxima vez, genio. Las frases salían como dardos venenosos, pero había algo detrás de cada palabra. Una carga emocional contenida que no era nueva. El ascensor no respondía. El botón de emergencia no conectaba con nadie. La señal del móvil era inexistente. El reloj marcaba las 11:15. La noche era un monstruo sin rostro que rugía más allá de las paredes metálicas. Nos sentamos cada uno en una esquina, lejos, respirando con fuerza, sin mirarnos. Y en ese silencio denso que cayó después, empecé a sentirlo. Ese temblor familiar, ese calor en el pecho que siempre aparecía cuando estaba cerca de él. Por primera vez en mucho tiempo, supe que ese encierro era el detonante de algo que veníamos postergando durante años, y aún no sabíamos que estábamos a punto de enfrentarlo. Oye, suscríbete a nuestro canal. Historias del Armario para más contenido así. Continuemos. Al principio fue desesperación pura. Ambos intentábamos no mostrar pánico, pero era evidente que la situación estaba comenzando a superarnos. El calor empezó a concentrarse dentro del cubículo de acero, como si la noche hubiera decidido derretirse solo para asfixiarnos. Matías intentó abrir una rendija por la parte superior del ascensor sin éxito, y yo no dejaba de moverme de un lado al otro como un animal enjaulado. Fue entonces cuando, por primera vez en años, me detuve a observarlo en silencio. Él estaba allí, sentado con la espalda apoyada en la pared, sus piernas ligeramente estiradas, la cabeza hacia atrás, respirando profundamente para no perder el control. No parecía tener miedo, pero lo conocía lo suficiente como para notar que estaba tan al límite como yo. Entonces algo cambió. En un gesto inesperado se incorporó con calma. Me miró fijo y dijo con un tono sereno que no le conocía: «Esto puede tardar horas. Lo mejor que podemos hacer es conservar la energía y mantener la mente ocupada». No era una orden ni una sugerencia, era una afirmación, como si de pronto supiera exactamente qué hacer. Me sorprendió. Él, que siempre parecía a punto de explotar en cualquier situación de presión, ahora era quien ofrecía calma. Y no una calma fingida, sino esa que viene cuando uno se resigna a lo inevitable y decide enfrentarlo con entereza. Tomó el liderazgo con una naturalidad que no esperaba. Me pidió que me sentara, que intentara pensar en algo distinto, que no revisara el móvil cada 30 segundos. Me habló con una voz baja, pausada, como si en realidad estuviera hablándose a sí mismo para no perder el control. Y funcionó. Poco a poco el ambiente se fue estabilizando. El silencio ya no era incómodo, era necesario. La luz tenue de emergencia nos hacía parecer dos fantasmas atrapados en un sueño sin salida. El aire se volvía más denso con cada minuto, pero había algo más. Una electricidad estática que parecía surgir de nuestra cercanía forzada. Pasaron las horas. Entre respiraciones largas y silencios prolongados, comenzamos a hablar de cosas sin importancia. Del trabajo, de la comida que no habíamos podido cenar, de cómo el edificio necesitaba una modernización urgente. Era ridículo,
pero era lo único que teníamos. Las palabras flotaban lentas, sin prisa, como si el encierro hubiera reducido el tiempo a una dimensión distinta, donde ya no importaba correr, impresionar o ganar. Solo importaba sobrevivir al encierro sin quebrarnos, y en medio de esa quietud algo se empezó a fracturar, lentamente, como una grieta en una represa a punto de estallar. En algún momento, no sé bien cuándo, nuestras piernas se rozaron por accidente. Fue un contacto mínimo, casi imperceptible, pero ninguno de los dos lo ignoró. Matías me miró, y por primera vez no había ni juicio ni sarcasmo en sus ojos. Solo una pregunta muda. No dije nada, pero tampoco me aparté. El contacto se mantuvo unos segundos más de lo normal, y luego fingimos que no había pasado. Pero sí había pasado. Algo se había encendido. Las horas seguían su marcha invisible. La batería de los móviles se agotó. La sed empezaba a hacerse presente, al igual que la fatiga. El aire era espeso, cargado de ese sudor que no era solo físico, sino emocional. Y entonces, cuando todo parecía estabilizarse, uno de los dos volvió a encender el caos. Fui yo, quizás cansado de fingir, o simplemente abrumado por la presencia tan cercana de Matías. ¿Tú nunca te has preguntado por qué discutimos tanto? Pregunté sin mirarlo, casi como un susurro. Él no respondió de inmediato. Luego soltó un leve suspiro, como quien sabe que una puerta está a punto de abrirse y no puede evitarlo. Porque somos iguales, dijo finalmente, y odiamos vernos reflejados en el otro. Su respuesta me dejó helado, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin cinismo, sin esa arrogancia habitual. Lo dijo como si hubiera estado guardándolo durante años, y en ese instante algo se quebró dentro de mí. No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos que, en realidad, lo que siempre nos había perturbado del otro era que no podíamos dejar de mirarnos, de desear, de buscar. Nuestro odio era una máscara, una coartada para no enfrentar la verdad. Entonces ocurrió algo extraño. Él se acercó, solo un poco, no demasiado, lo suficiente para que pudiera sentir su calor, su respiración. No me tocó, no dijo nada más. Solo me miró como nunca antes. Yo sostenía su mirada, pero dentro de mí algo ardía. Era deseo, sí, pero también era rabia. Rabia por todo el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por las veces en que preferimos herirnos antes que aceptarnos. De repente el silencio se volvió insoportable. Ambos lo sentimos. La tensión, esa misma que nos había acompañado por años, ahora era insoportable. Pero no era ira. Era deseo. Era miedo. Era todo mezclado. Y sin saber por qué, comencé a reír. Una risa breve, nerviosa, casi histérica. Matías me miró con una ceja alzada, confundido, y yo simplemente dije: no puedo creer que necesitemos estar atrapados en un ascensor para hablar como personas normales. Él sonrió. Por primera vez. Una sonrisa real, cansada, sincera. Supongo que este encierro tenía que pasar, murmuró. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sin darle más vueltas, nuestras cabezas se inclinaron lentamente y nuestros labios se rozaron por primera vez. Fue un beso torpe, lento, lleno de años de rabia acumulada, de palabras contenidas, de noches solitarias imaginando cómo sería ceder. No hubo fuego artificiales, ni fondo musical épico. Solo nosotros dos, sudados, cansados, con el corazón acelerado en un ascensor inmóvil. Y sin embargo, fue uno de los momentos más reales de mi vida. Nos separamos apenas 1 centímetro. No dijimos nada. No hacía falta. El silencio ahora era cómplice, no castigo. La tensión se transformó en calma. No dormimos esa noche, pero tampoco lo necesitábamos. Nos habíamos quitado un peso inmenso de encima. En ese ascensor, atrapados por las circunstancias, habíamos dejado de ser enemigos para empezar a ser algo más cercano, más sincero. Todavía no sabíamos qué nombre ponerle,
pero sabíamos que ya no podíamos seguir fingiendo. Las horas avanzaban, como si cada minuto se arrastrara con el peso de todo lo no dicho entre nosotros. El aire se había vuelto denso y pegajoso, casi irrespirable, y el calor acumulado dentro del ascensor se sentía como una manta húmeda imposible de quitarse. El sudor empapaba nuestras camisas, y la ropa se pegaba al cuerpo de forma incómoda, acentuando cada movimiento, cada roce accidental que parecía más calculado que circunstancial. Ambos estábamos exhaustos, física y emocionalmente, pero nadie decía una palabra. Nos mirábamos de vez en cuando como si estuviéramos esperando que el otro hiciera o dijera algo que rompiera definitivamente ese equilibrio precario que se había instalado entre nosotros. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. La batería de los móviles se había agotado por completo, dejándonos sin ningún tipo de contacto con el exterior. El silencio del edificio cerrado era abrumador, apenas interrumpido por los sonidos metálicos del ascensor, que crujía ligeramente con cada vibración del viento que se colaba por alguna rendija del piso superior. La luz de emergencia seguía encendida, pero ya comenzaba a aparecer un faro de tortura. Su tenue resplandor no nos permitía dormir ni del todo vernos, como si estuviéramos atrapados en una dimensión intermedia entre la vigilia y el sueño. Matías estaba sentado en una esquina, con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en la pared. Respiraba profundamente, intentando mantenerse sereno, pero se notaba en su postura un leve temblor, una tensión acumulada que no lograba disimular. Yo, en cambio, caminaba de un lado al otro dentro del reducido espacio, intentando calmar la ansiedad con movimiento, aunque sabía que no servía de nada. La garganta me ardía de sed y el estómago me retumbaba como un tambor maldito que no dejaba de recordarme que no habíamos comido en horas. Pero más allá del cansancio, la necesidad que más dolía era la emocional. Había algo entre nosotros que estaba a punto de explotar, algo que ya no podía reprimirse, y lo sabíamos. Fue Matías quien rompió el silencio, no con una declaración, ni con una queja, sino con una pregunta desarmante. ¿Sabes por qué siempre te discutía todo, incluso cuando sabía que tenías razón? Su voz sonó ronca, como si le costara hablar, y al mismo tiempo cargada de una dulzura que jamás le había escuchado. Lo miré sin responder. Solo me dejé caer junto a él, apoyando también mi espalda contra la pared opuesta. Suspiré profundamente antes de atreverme a decir, porque necesitabas una excusa para hablarme sin parecer débil. Asintió levemente, sin apartar la vista del techo del ascensor. Siempre tuve miedo de que lo notaras, que te dieras cuenta de lo que realmente sentía. Era más fácil esconderlo detrás de una pelea. Me estremecí al oírlo decirlo en voz alta, no por la confesión en sí, sino por el hecho de que yo también había usado esa misma máscara durante años. Le respondí en un tono apenas audible, yo también, pero era más fácil odiarte que aceptarme a mí mismo. Entonces el silencio volvió a ocupar el espacio, pero esta vez era diferente. Ya no era una barrera, sino una pausa necesaria, como el espacio entre dos latidos, entre dos verdades demasiado dolorosas para ser dichas de golpe. Lentamente, como si estuviéramos rompiendo una promesa silenciosa, nuestras manos comenzaron a buscarse. No fue un gesto impulsivo ni siquiera romántico. Fue un acto de supervivencia emocional. Un año que decía, estoy aquí y siento lo mismo. El hambre seguía punzando como un cuchillo. El calor era insoportable y la sed comenzaba a convertirse en una tortura, pero todo eso quedó en segundo plano cuando nuestras manos finalmente se entrelazaron. En ese contacto tímido pero firme se desmoronaron años de rencor, de máscaras, de orgullo mal entendido. Y entonces sucedió. Sin necesidad de palabras, sin pensarlo, nos besamos. Fue un beso desesperado y torpe, pero lleno de verdad. Una mezcla de saliva, sudor y emociones que habían sido contenidas demasiado tiempo. No hubo pasión controlada ni movimientos coreografiados. Fue un desahogo,
una rendición absoluta a lo que realmente queríamos y nunca habíamos tenido el valor de enfrentar. Después del beso, nos quedamos abrazados, sin hablar, respirando el aire viciado del ascensor, intentando encontrar consuelo en la cercanía del otro. Matías apoyó su cabeza en mi hombro y dijo, casi como un susurro, si salimos de esta, quiero que las cosas cambien entre nosotros. Yo asentí, sin poder contener la emoción que me oprimía el pecho. Ya cambiaron, Matías, aunque no salgamos. Y no lo dije como una despedida, sino como una certeza. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las horas siguientes pasaron entre abrazos, silencios, confesiones dichas con los ojos más que con la voz. El encierro nos había desnudado en todos los sentidos. Ya no éramos dos rivales compitiendo por el mismo puesto, ni dos hombres atrapados en sus miedos. Éramos simplemente dos seres humanos vulnerables, necesitados de afecto, de amor, de reconocimiento. Cuando finalmente, a la mañana siguiente, las luces del edificio se encendieron de golpe y el ascensor volvió a la vida con un zumbido brusco, nos separamos lentamente. No por vergüenza, sino por respeto al momento. Sabíamos que en cuanto se abrieran esas puertas, el mundo exterior volvería a imponerse con todas sus reglas, sus juicios y sus complicaciones. Pero también sabíamos que algo profundo e irreversible había ocurrido entre nosotros. Y así fue. Las puertas se abrieron. Un par de técnicos sorprendidos nos miraron desde el otro lado. Salimos sin decir una palabra, solo con una mirada cómplice que lo decía todo. Y aunque el mundo seguiría girando como siempre, nosotros ya no éramos los mismos, porque a veces para amar de verdad, uno necesita estar completamente encerrado con la persona que más le duele querer. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.